divina. Así que podemos ver en esta noche que todo eso va a estar involucrado en la palabra tentación. Ahora, cuando yo estaba haciendo mi lectura, mi tarea, encontré algo muy interesante. Había mucha gente debatiendo si Jesús podía ser tentado o no. Y me gustaría preguntarles, ¿usted qué piensa? ¿Jesús puede ser tentado o Jesús no puede ser tentado? Por aquí dicen unos que sí, alguien que piensa Jesús no puede ser tentado. Unos decían es que Jesús es Dios y Dios no puede ser tentado, por tanto Jesús no puede ser tentado. Levante la mano quien piensa que sí. ¿Quién piensa que no? Algunos. ¿Quién no sabe? Está como, lo voy a averiguar esta noche. Y es lo que vamos a ver. Y para responder, tenemos que ir a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Si me ayudan en pantalla. Esta agua sí se puede tomar. Ok. ¿No estuviste miércoles? Ok, no está bien, no pasa nada. Ya estamos en Filipenses 2, versículo 5. Ok, leo para ustedes. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6 por favor, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Muchas gracias. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, este capítulo de Filipenses 2 es muy claro al respecto. Jesús es 100% Dios, pero dice ahí que no se aferró a ser igual a Dios. Dice que se despojó de sí mismo. La NBL me parece dice se despojó de sus privilegios divinos. Y dice se hizo en forma de hombre. Por lo tanto, Jesús padeció lo mismo que tú y yo padecemos. Jesús tuvo que nacer de una mujer, Jesús tuvo que crecer como un niño, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús tuvo frío, Jesús fue tentado. Y nos dice la palabra porque era un hombre, porque Jesús se hizo hombre. Y sabes algo, en el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, no es la única vez que Jesús es tentado. Dice que el diablo buscaba ocasión para tentarle. Dice que más adelante, cuando él va a ir a la cruz, su discípulo Pedro le dice, maestro, no vayas. ¿Y qué le responde Jesús? Aléjate de mí, Satanás. O sea, sus mismos discípulos buscaban desviar a Jesús de su comisión divina. Los fariseos, esos judíos que también dice que constantemente buscaban poner a prueba a Jesús. Con preguntas, con situaciones buscaban tentarle. Entonces vemos que Jesús padeció igual que nosotros. Incluso lo podemos ver hasta el final, cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní, está a punto de ser crucificado, está a punto de ser entregado. Y dice la escritura que Jesús estaba tan angustiado que estaba sudando sangre. Y le dice, Señor, si se puede, que pase de mí esta copa. En otras palabras, Jesús está diciendo, Señor, realmente no quiero hacer esto. Si tengo opción, me gustaría hacer otra cosa. Pero Jesús dice, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús, vemos ahí cómo vence la tentación de irse por el camino fácil. Así que una vez que entendimos qué es la tentación y que Jesús puede ser tentado, vamos ahora sí a Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2, por favor. Ya están ahí, pueden decir un fuerte amén. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y nos vamos a detener tantito ahí. Si usted recuerda el capítulo anterior, cómo termina, con Jesús siendo bautizado
y públicamente siendo reconocido por Dios, ¿verdad? Por Juan el Bautista les dice: aquí está mi Hijo amado, el que tengo complacencia. Y Juan dice que vio el Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. Ahora, no significa que Jesús no estaba lleno del Espíritu Santo. Simplemente fue el reconocimiento público de que Jesús era el enviado de Dios. Nos dice que inmediatamente después de que Jesús es bautizado, de que está lleno del poder del Espíritu Santo, de que todos los que estaban ahí lo reconocen, el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Y me parece bastante peculiar este asunto del desierto. No sé si todos son cristianos de hace muchos años aquí. ¿Cuántos tienen más de 3 años de cristiano? No, vemos varios. Generalmente en nuestra jerga cristiana se utiliza el desierto como algo negativo, como algo triste, como algo sombrío, como algo adverso, ¿verdad? Es normalmente como interpretamos el desierto. De hecho, hay muchas canciones cristianas que hablan acerca de la prueba en el desierto, de lo que estoy pasando, de que en el desierto casi nos vamos a morir. Pero ¿sabe algo? El Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús al desierto. Y muchas veces en nuestra vida es el Espíritu Santo quien nos va a llevar a ese lugar donde pareciera que no queremos estar o que no deberíamos estar. Si usted vino el miércoles y puede recordar lo que estudiamos de la vida de Jacob, fue Dios dejándolo solo en el desierto para poderse encontrar con él. Entonces vemos, número 1, que era Dios mismo preparando el escenario para que Jesús tuviera esa intimidad con el Padre. Dice que él estaba orando, que él estaba ayunando. Y déjeme decirle algo: si usted está pasando por un desierto, si está pasando por una situación difícil, tenga ánimo, porque muy probable es Dios quien preparó ese escenario para que se encuentre con él. ¿Sabe? Si nos vamos a Éxodo, al libro de cuando el pueblo sale del desierto, ¿sabe qué le dijo Dios a Faraón? Deja ir a mi pueblo al desierto. ¿Para qué? ¿Alguien sabe? Para que me adore. Correcto. Entonces el desierto es una oportunidad de libertad y es una oportunidad donde tú y yo podemos adorar al Señor. Es un lugar de intimidad con su presencia, en comunión con su Espíritu Santo. Y fue justo lo que hizo Jesús. Dice que Jesús en el desierto estuvo ayunando por 40 días. Lo tenemos ahí en pantalla, por favor. Dice, y en medio de ese ayuno, dice, siendo tentado por el diablo, no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y es bien interesante leer esto, iglesia, porque podemos ver aquí la disciplina espiritual que tenía Jesús. Jesús constantemente se apartaba para orar, Jesús constantemente se apartaba para tener comunión con el Padre. Y vemos aquí que desde el inicio de su ministerio Jesús tenía disciplinas espirituales. Pero hay algo que tenemos que entender, iglesia, que las disciplinas espirituales no nos exentan de la prueba o de la tentación. Yo he escuchado a muchos cristianos, y yo mismo a veces he pensado, que porque esta semana sí leí mi Biblia, me tiene que ir bien. ¿Cuántos hemos pensado eso? Porque ahora sí no falté a la iglesia, he ido domingo tras domingo, nada malo me tiene que pasar. ¿Cuántos hemos pensado así? Porque ahora sí oré, porque ahora sí ayuné, todo tiene que salir como yo lo espero. Pero no es así. Las disciplinas espirituales son una herramienta que Dios nos da para poder soportar la prueba, la tentación, el proceso, mas no nos exentan de pasar todas estas cosas. Jesús lo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Fueron sus palabras. Así que, iglesia, si usted está orando, si usted está ayunando, si usted está leyendo la Biblia y las cosas no van como usted espera, no se preocupe, es normal. Es lo que a todo cristiano le tiene que pasar. No sé por qué, desgraciadamente, en la iglesia
hemos romantizado eso, que si yo me porto bien, el Señor me va a bendecir. Y parece que es como un intercambio. Señor, yo oro para que tú me des. Señor, yo leo mi Biblia para que tú hagas esto. Y no es así. Yo se los compartía el miércoles. El objeto de nuestra oración no es la respuesta, sino aferrarnos a Dios, depender de Dios. Ese es el propósito de la oración. Que tú y yo podamos afianzarnos, que tú y yo podamos confiar y que tú y yo podamos descansar en el Señor, independientemente de cuál sea la respuesta. Así que no se preocupe si las cosas no van como usted está pensando. Un segundito porque aquí se me cuatrapió. Ahora vemos cómo inicia todo eso. Dice, pasando los días de su ayuno, Jesús tuvo hambre. Ahí claramente podemos ver la humanidad de Cristo. Como tú y como yo, Jesús tenía hambre. Y no sé algunos de nosotros, pero yo a veces tengo hambre hasta 4 veces al día. A veces me da muchísima hambre. Y yo sí he estado en el desierto, yo sí he estado bajo el sol, bajo el calor abrasador, y sé lo que es tener sed y sé lo que es tener hambre en el desierto, y que a tu alrededor solo haya un cactus, una bolita de esas que van rodando y arena. Es difícil, y no solamente es difícil en el cuerpo, en la mente también. Dices, y si el coche no prende, porque a veces iba con mis amigos del instituto ahí a las playas y teníamos que atravesar el desierto, las montañas. Dice, si me quedo aquí, ¿quién va a venir por mí? ¿Quién se va a enterar que aquí estoy? Y créanme, 2 horas, 3 horas bajo el calor del desierto, no la aguantas si no traes con qué. Entonces Jesús estaba en una situación bastante complicada. Y vamos al versículo 3, por favor. Bueno. Dice el versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús les respondió, y todos pueden leerlo conmigo, 1, 2, 3, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y aquí me gustaría hacer un breve paréntesis. Nos introduce Lucas a un personaje que es el diablo. Y me gustaría rápidamente, sin tomar mucho tiempo, aclarar quién es el diablo. Porque muchos cristianos tenemos o teníamos una idea muy errada de quién es el diablo. Y número 1, el diablo no es la antítesis, no es la parte contraria, no es la parte negativa, el enemigo de Dios. Porque dice la palabra que como Dios no hay otro, que nuestro Señor es uno y que nuestro Señor es santo, santo, santo. Y santo quiere decir apartado. Así que el diablo no es su equivalente en el lado maligno. El diablo es un ser creado de limitado poder y de limitada autoridad. Porque muchas veces no sé por qué hemos pensado que es como el yin y el yang, el día y la noche, Jesús y el diablo. Y esto no es así. No hay otro Dios como nuestro Dios. No hay nadie que se le asemeje o que se le pueda comparar. Así que deje de darle al diablo el lugar que no tiene. Porque muchas veces, iglesia, hemos caído en ese error de poner al diablo hasta por aquí y atribuirle al diablo todo. Usted cenó 20 tacos y no, es que me dio chorrillo porque el diablo. No, no es cierto, hermano. O sea, hay que agarrar la onda. Entonces hay que saber quién es Jesús y quién es el diablo. Y ciertamente la palabra dice que el diablo es el adversario de los cristianos, de los creyentes. Eso sí lo dice la palabra. Y dice aquí que el diablo se acerca con Jesús y lo primero que le dice es, si tú eres quien dices que eres, quien crees que eres, quien los demás piensan que tú eres, dile a esta piedra que se convierta
en pan. Ahora déjeme preguntarle algo, iglesia. ¿Está mal comer cuando uno tiene hambre? ¿Hubiera estado mal que Jesús hubiera comido pan? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el problema? Que Jesús estaba en un ayuno. Número uno, Él voluntariamente se dispuso ese tiempo para privarse del alimento. Número dos, la manera en que el diablo lo propone. ¿Sabe? El diablo no puso las condiciones desfavorables. Jesús ya estaba en el desierto, Jesús ya tenía hambre. El diablo simplemente usó esas circunstancias, esa necesidad de Jesús de comer para tentarle. Y es muchas veces como Él nos tienta a nosotros. Número uno, yo lo anoté así: la tentación de las necesidades o de los deseos de nuestra carne. Y el diablo, créame que no va a venir a ponerle las cosas malas. Él va a usar las cosas que ya le están pasando para tentarle. Y lo primero que va a atacar es nuestra identidad. Si tú eres el Hijo de Dios, si dices que el Padre Celestial es tu Padre, convierte estas piedras en pan. Pues tienes hambre, no tiene nada de malo. Y así va, a veces así es la tentación en nuestras vidas. El Señor nos lleva al desierto para encontrarse con nosotros. Y sabe algo, en el desierto no hay nada. ¿Por qué? Porque así lo quiso el Señor, para enseñarnos a depender. Y muchas veces en ese proceso de dependencia, en ese proceso de fe, el diablo va a venir y va a decir: pues no que eres hijo de Dios. ¿Cómo que no tienes trabajo? ¿No que eres hijo de Dios? ¿Cómo que no tienes salud? Y va a empezar a jugar con nuestra identidad, con las cosas que realmente necesitamos: salud, trabajo, economía. Pues no que eres hijo de Dios, ¿cómo que no traes feria en tu cartera? Y lo segundo que el diablo le dice es: convierte estas piedras en pan. Y vemos ahí un principio terrible que se ha infiltrado dentro de la iglesia, que es la autosuficiencia. Vemos ministros que son autosuficientes. No, déjalo, yo lo hago, yo puedo, yo soy. Y estamos cayendo en una trampa. Esto se ha infiltrado a las iglesias. La otra vez estaba escuchando la radio cristiano y me apareció una canción que decía, no me acuerdo cómo decía, solo me acuerdo lo principal: y yo arrebato esto, y yo arrebato el otro, y yo arrebato esto, y un montón de arrebatamiento y declaración. Y su frase era: porque con los hijos de Dios nadie se mete. No me acuerdo cómo dice toda la canción, pero así va. Y yo me quedé pensando, dije, sí, ¿no? Pues te hace pensar ahí cosas así. No, es que yo soy hijo de Dios. Y vemos iglesias grandísimas declarando: no, es que tú eres hijo del rey, tú mereces los mejores coches y los mejores trabajos. Y por supuesto que Dios quiere que nos vaya bien. Su voluntad dice que es buena, agradable y perfecta. Pero déjeme decirle algo, iglesia: el cristiano no está en este mundo para autorrealizarse. No estamos aquí para cumplir nuestros sueños ni nuestros deseos, sino los de Cristo. No podemos avanzar el reino de Dios y nuestro reino al mismo tiempo. Y a veces avanzar el reino de Dios va a implicar, como Jesús, tener que ir al desierto, tener que ir a donde no hay, tener que ir a donde las cosas no parece que van bien, pero es Dios en medio de nuestro proceso. Dice que el Espíritu Santo estaba con Él en medio de ese tiempo. Y la tentación, iglesia, es que tú y yo tomemos el control de nuestro proceso. Pues no veo que Jesús haga algo. No veo que Dios se mueva, entonces lo voy a hacer yo. Y caemos en eso. Caemos en suplir nuestras necesidades cuando Dios quiere hacerlo. Caemos en esto de no necesitar a nadie. No, pues yo soy hijo de Dios, yo puedo hacerlo, yo puedo cantar mejor, ¿no? Entonces yo como músico, yo puedo tocar mejor, yo canto mejor, yo predico mejor. Sí, iglesia, pero tenga cuidado de no estar cayendo en el engaño del enemigo. Lo más impresionante de todo esto está en el versículo 4.
Diga conmigo, Jesús le respondió. ¿No lo escucho, iglesia? Otra vez, Jesús le respondió, escrito está. Ok, dígalo con convicción. Escrito, una vez más, fuerte. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y aquí hay dos cosas. Jesús conocía la Biblia, Jesús conocía las Escrituras, por eso pudo defenderse ante la tentación. Déjeme preguntarle, iglesia, ¿cómo está su tiempo de lectura? ¿Qué tanto conoce la palabra? ¿Qué tanto conoce la verdad? Jesús no se puso ahí a darle explicaciones de no, yo sí soy el Cristo, de no, yo sí tengo el poder para hacerlo. Jesús fue directo y a la cabeza, como dirían por ahí. Escrito está. ¿Y cuántos de nosotros, cuando se nos presenta la tentación, cuando se nos presenta la prueba, podemos decir escrito está? Y podemos tomar lo que la Biblia dice para nuestras vidas. Podemos declarar sus promesas. En medio de las dificultades podemos cantar salmos, podemos cantar himnos. O caso contrario, viene la tentación, viene la prueba, ¿y qué hacemos? Caemos, porque no podemos defendernos, porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Pero Jesús sí, y Él nos da el ejemplo. Diga conmigo otra vez, escrito está. Pero dígalo fuerte, diga, créaselo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y esto es una referencia a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, si lo pueden poner ahí, por favor. Dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y cuando yo leí esos versículos 3 y 4, dice que a veces el Señor permite estas situaciones de hambre, de dificultad. Pero dice, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de su boca. Y Jesús conocía esto. Jesús sabía cuál debía ser su actitud y cuál debía ser su proceder, porque conocía la palabra de Dios. En los tiempos en que no hay agua, en que no hay pan, en que no hay comodidades, ¿cómo es nuestra actitud, iglesia? Yo he escuchado a muchos cristianos, y yo mismo lo he dicho muchas veces, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos encanta, ¿verdad? Ese versículo, y lo he visto en cuadros y en pósters ahí para imanes para el refrigerador. Pero ¿ha leído unos versículos antes que está diciendo Pablo? Filipenses 4. Está hablando a sus hermanos y les dice, gracias por sostenerme este tiempo. Y dice algo bien interesante, no es que yo haya padecido necesidad, porque sé tener y sé no tener. Sé irme a la cama con el estómago lleno y sé irme a la cama con el estómago vacío. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora déjeme preguntarle, iglesia, ¿nosotros de verdad podríamos decir como Pablo? Sé estar feliz con feria y sé estar feliz sin feria. Sé estar contento con comida y sé vivir sin comida. Puedo vivir con las comodidades, puedo vivir sin ellas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O más bien, normalmente yo pensaría que nuestra actitud es, no tengo esto, no tengo el otro. ¿Por qué Jerry tiene un mejor piano que yo? ¿Por qué el pastor trae unas mejor botas que yo? ¿No? Y siempre nos andamos quejando de todo, cuando no tenemos. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Porque no vivimos en la palabra de Dios. Por eso es que Jesús dice, escrito está.
Iglesia, si usted quiere superar la tentación, si usted quiere avanzar en su relación con el Señor, necesita conocer las Escrituras. Regresemos a Lucas 4, versículo 5, por favor. Dice, el diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Versículo 7, por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Iglesia, todos juntos leemos el versículo 8, 1, 2, 3. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Número 2, vemos que el diablo vuelve a tentar a Jesús. Y hay algo chistoso en el Evangelio de Lucas, que la tentación de Jesús no aparece en el mismo orden que aparece en el orden de Mateo. Pero ¿sabe? Son los mismos eventos. Lo importante no es qué pasó primero, sino cómo Jesús lo afrontó. Y en este caso vemos que el diablo le propone algo bastante interesante. Le dice, ¿sabes qué? Yo sé que tú has venido a esta tierra para hacer tu misión. El diablo también conoce las Escrituras y seguramente el diablo conocía lo que dice en Isaías, que el Cristo iba a venir, que iba a padecer por el rescate de todos nosotros. Pero le ofrece una salida, le ofrece algo bien interesante. Le dice, mira Jesús, es bien simple. Tú no tienes que sufrirlo como ya estás sufriendo, no tienes que ir a la cruz, no tienes que hacer todo eso. ¿Quieres el mundo? ¿Te interesan todos los reinos del mundo? Facilito, adórame y yo te los entrego. Así de simple. Le propone un negocio directo. Tú me adoras, tú te rindes ante mí, yo te entrego lo que tú quieras. Porque dice ahí la Biblia que el diablo está en control ahorita de todo eso. ¿Y qué le responde Jesús? Escrito está. Pero aquí podemos desmenuzar varias cosas. Y yo lo anoté como la tentación de la adoración y el camino fácil. Y toda esta frase, si postrado me adoras, se resume en una palabra que en griego es proskuneo. Esa palabra se utiliza ampliamente en el Nuevo Testamento para indicar adoración. Pero la gente de esa cultura entendía lo que proskuneo significa. Literalmente proskuneo es inclinarse hacia adelante y besar los pies de la persona que está. Era un saludo que sobre todo los persas utilizaban para denotar nobleza, denotar un saludo a alguien muy importante. Y lo que el diablo le dice a Jesús es proskuneo. Arrodíllate ante mí y bésame los pies. ¿Y por qué creen que hace esto el diablo? Me gustaría escucharlos. A mí me gusta preguntar siempre. Soy bien diferente para predicar. ¿Por qué creen que el diablo hace eso? ¿Alguien que quisiera responder? ¿Alguna idea? Pensemos, ¿por qué el diablo le pide esto a Jesús? ¿Para humillarlo? ¿Ok? ¿Una prueba para ver si era fiel a Dios? ¿Ok? Por acá alguien que quisiera participar. ¿Ok? El diablo siempre quiere tomar el lugar de Dios. Eso es cierto. Y mire, yo encontré algo bien interesante. Lo que adoramos tiene autoridad, control y poder sobre nuestras vidas. Lo que adoramos tiene la prioridad en nuestras vidas. Por eso es que el diablo quería la adoración de Jesús. Hey,
Dame a mí el control, dame a mí el poder, dame a mí la autoridad. Y déjeme preguntarle, iglesia, esta noche, ¿qué estamos adorando? ¿Qué tiene la prioridad en nuestras vidas? ¿Usted quiere saber qué es lo que adora? ¿Qué es lo que está primero en su vida? Muy fácil. ¿Qué es de lo que todo el tiempo está hablando? Habemos algunos que siempre estamos hablando de comida, otros que siempre estamos hablando de finanzas. En mi caso siempre estoy hablando de instrumentos musicales ahí con hermanos, que es lo que me apasiona. ¿En qué gastas tu tiempo? Es otra manera que tú puedes saber qué tiene la prioridad en tu vida. A veces pasamos mucho tiempo en el teléfono, ¿verdad? Más que en la Biblia, más que escuchando prédicas, que alabando. Número 3, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro dinero? Dice la palabra que donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Dónde está el tesoro de tu corazón? ¿En qué lo inviertes? ¿En qué desgastas tu mente pensando en eso? Eso es lo que adoras. Y sabes, Blaise Pascal, que era un matemático muy reconocido, dijo: el corazón del hombre tiene un hueco que solo puede ser llenado por Dios, con la forma de Dios. ¿Con qué estamos llenando ese hueco, iglesia? ¿A qué le estamos dando control y autoridad en nuestra vida? Jesús fue bien claro, le dijo: no, Satanás, escrito está, lo dice la palabra, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cómo vamos a adorar al Señor? ¿Cómo vamos a servirle? ¿Con toda nuestra mente? ¿Con toda nuestra fuerza? ¿Con todo nuestro corazón? Ese es el primer mandamiento. Y dijo Cristo, y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primero es: ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿En dónde está tu mente en este momento, iglesia? ¿Y dónde está tu corazón? Es bien fácil, bien facilito desviarnos. Es bien fácil darle adoración a otra cosa que no es Dios. Es bien fácil dedicarle tiempo y la prioridad a algo que no es Cristo. No recuerdo quién dijo esto, pero dice: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Se me olvidó ahorita el nombre del autor. Pero constantemente tú y yo tenemos que revisar qué hay en nuestro corazón, a quién estamos adorando. Y también podemos ver de eso, es que el diablo siempre va a buscar y nos va a ofrecer una manera fácil de hacer las cosas. Le dijo ahí Jesús: no vayas a la cruz, no tienes por qué morir, no te tienen por qué poner la corona de espinas, simplemente adórame y yo te doy lo que quieres. Y a veces así es en nuestras vidas. Vemos vemos cuál es el proceso, sabemos a qué Dios nos ha llamado, sabemos qué dice su palabra, pero buscamos el camino fácil. Buscamos el camino que no duele. Buscamos el camino que es cómodo. Buscamos el camino que me va a mantener seguro. Pero sabe algo, iglesia, aún en medio de la incertidumbre, era el Espíritu Santo con Jesús. Y es mejor estar en la incertidumbre con el Espíritu Santo que en el camino fácil con el diablo. Es mucho mejor, estamos más seguros en la voluntad de Dios que en el camino fácil. Jesús lo dijo también: la puerta es estrecha de los que me siguen. Los que se van a perder pasan por una puerta tan amplia, pero los que me siguen tienen que pasar por la puerta estrecha. Iglesia, perdón que se lo diga esta noche, seguir a Jesús nos va a costar todo de nosotros. La salvación es gratis, gloria a Dios por eso. Pero seguir a Jesús nos va a costar toda la vida, de negarte a sí mismo y tomar tu cruz. Es lo que Jesús le dijo: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es verdad, ser cristiano no es fácil. No sé si decir ser cristiano no es para todos, pero vale completamente la pena. Y de nuevo podemos ver que Jesús, con el sustento de la palabra de Dios, pudo vencer esa tentación de irse por lo fácil, de saltarse el proceso, de saltarse el dolor.
Continuamos leyendo, por favor. Diga conmigo, serviremos al Señor. No, dígalo fuerte, iglesia, sin miedo. Serviremos al Señor. Y dice el versículo 9, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Versículo 12, Jesús le respondió, se ha dicho, y en las otras versiones dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora aquí hay algo también bien interesante. El diablo conoce las escrituras. Ahora fue de sus necesidades naturales, de sus necesidades emocionales, de lo que Cristo quería hacer, a la palabra de Dios. Y el diablo le dice, mira Jesús, tu Biblia, la que tú crees, la que tú predicas, dice esto. Déjeme decirle algo fuerte, el diablo conoce las escrituras. Por eso es que usted y yo necesitamos estar preparados todo el tiempo. Dice los salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Un cristiano que no conoce la palabra de Dios, un cristiano que no está constantemente leyendo la Biblia, es un cristiano que no tiene rumbo. Es un cristiano que va de tropiezo en tropiezo en vez de ir de victoria en victoria. Por eso es que Jesús lo primero que hace es decir, escrito está. Y aquí en esto que estamos viendo no es la excepción. Ahora hay algo también interesante antes de ir a lo que Jesús le responde. En esta tentación yo lo anoté como la tentación del orgullo. Leyendo los comentarios de los eruditos, de los teólogos, encontré uno que me llamó mucho la atención. Era de un rabino judío, si ese es el término correcto. Ustedes disculpen, no traigo el nombre, si quieren después se los paso. Y él decía que en la tradición judía, que en la tradición oral de lo que se dice entre judíos, es que ellos esperaban a un Mesías y la señal de que era ese Mesías es que se parara en el pináculo del templo, justo como el diablo estaba llevando a Jesús. Y aquí vemos que el diablo comienza a jugar con el orgullo de Jesús. Mira, ponte aquí para que todos vean que tú eres el Cristo, que no nomás lo andas diciendo. Porque él entendía la implicación de esto. Y el diablo va a jugar con nuestro orgullo. Mira, tú eres hijo de Dios. Tú puedes, tú levántate, no importa lo que diga tu pastor. Tú eres el hijo de Dios. Es más, el diablo te va a decir, escrito está, como le dijo a Jesús. Pero por eso, iglesia, es que usted y yo necesitamos siempre estar cimentados y arraigados en la palabra de Dios para poder discernir lo que es verdad y lo que no. Porque déjele digo algo, bíblico no es el que enseña la Biblia, bíblico es el que vive la Biblia. Y tristemente también dentro de nuestras iglesias cristianas hay muchos textos que se enseñan que están fuera de contexto. Y va a haber gente que te va a decir, mira, escrito está, por eso tienes que dar tus diezmos, por eso tienes que hacer el otro, por eso esto, por eso el otro. Y nos van a tratar de desviar con las escrituras, pero nuestra responsabilidad es permanecer fieles. Y hay un ejemplo en el libro de Hechos, la iglesia de Berea. No sé si usted ha tenido oportunidad de leer o estudiar acerca de la iglesia que estaba en Berea. Dice que cuando Pablo llegó y les enseñó, lo que hicieron estos hermanos en esa iglesia, dice que iban a las escrituras y rectificaban que todo lo que Pablo les enseñara estuviera de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa es nuestra tarea, iglesia. Que no importa quién se para aquí enfrente, nuestra responsabilidad es verificar que esté de acuerdo
a la palabra de Dios para no ser engañados, para no ser desviados por doctrinas que están torcidas. Tenemos que ser bíblicos no por conocer la palabra de Dios, sino por vivirla. Y el diablo lo quiere engatusar, como dirían ahí en Ciudad de México, le quiere hacer un chanchullo. Le dice: mira, Jesús, tu palabra dice esto, yo no sé, ahí en el Salmo, si no me equivoco, es el Salmo 90, es el Salmo 91, de hecho. Ahí dice que si tú te avientas, el Señor tiene que mandar a sus ángeles. Pero le responde Jesús: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y puedo hablar por mí, empezando por mí. Muchas veces he hecho cosas cristianas, he hecho cosas bíblicas que no están en el orden de Dios, sino que están retando a Dios. A veces en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de proceder, estamos retando a Dios. ¿Y sabe qué le pasó a la gente que retó a Dios y quiso ser como Dios en la Torre de Babel? El Señor los confundió a todos. Porque no hay persona que pueda tentar a Dios. Dice: Dios no puede ser tentado. Así que tenemos que estar alerta, iglesia, en cuanto a las escrituras, en cuanto en cómo las estamos viviendo para no desviarnos. Y finalmente en el versículo 13 de Lucas capítulo 4, dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Y este versículo nos deja bien en claro que no fue la única vez que el diablo quiso tentar a Jesús. Dice que él estaba buscando la siguiente ocasión para poder venir a tentarle. ¿Qué podemos aprender de todos estos capítulos, iglesia? Yo anoté aquí que el diablo no puso a Jesús en condiciones adversas. El diablo no puso a Jesús en condiciones desfavorables, sino que usó las condiciones alrededor de Jesús para tentarlo. Pero ¿sabe algo? Tengo buenas noticias. Tenemos un Dios que hace que todo obre para nuestro favor. El diablo va a usar las situaciones para tentarnos, pero Dios va a usar las situaciones para nuestro favor, siempre y cuando nosotros podamos pasar la prueba, podamos superar la tentación. Y número 1, necesitamos conocer la palabra de Dios. Si tú quieres realmente enfrentar la tentación, sea cual sea, si tú quieres superar la prueba, necesitas la palabra de Dios. Y es como ir a la escuela a presentar un examen sin haber estudiado. ¿Cómo vamos a pasar? Ave María, dame puntería. No, ¿verdad? Necesitamos estudiar. Si queremos pasar las pruebas de la vida, si queremos pasar las tentaciones, necesitamos sumergirnos a la palabra de Dios. Ahora quiero que me acompañe a Santiago 1:14, por favor. Ya estamos ahí, iglesia. Y Jesús fue tentado en sus necesidades físicas, en sus necesidades emocionales, incluso en sus necesidades espirituales. Vemos que primero le dice: convierte estas piedras en pan, ahí va lo físico. Después le dice: adórame, vete por el camino fácil, no sufras en sus emociones. Y número 3, el diablo quiere torcer las escrituras, lo ataca espiritualmente. Y sabe, aquí Santiago nos dice algo acerca de cómo tú y yo somos tentados. Leo desde el 13, por favor.
Santiago 1, versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La otra versión dice por sus propias concupiscencias. Entonces, ¿cómo se van a presentar las tentaciones? Con lo que nos gusta, con lo que somos débiles. Si a uno le gusta el vino, ¿cuál creen que va a ser su tentación? Los amigos, ¿verdad? Oye, vente, vamos a echarnos una. No pasa nada. Porque dicen ahí, una no es ninguna. Y dos es una y una no es. Y así siempre se la lleva, ¿no? Yo he escuchado eso. Entonces, por ahí puede ir la tentación, ¿no? A otro le gustan las mujeres y qué tal, ya es un hombre casado. ¿Cómo puede ser la tentación? Pues en el Facebook. Yo admiro mucho a Pastor Jesse, que me decía, ¿sabes qué? Si tú quieres ponerte en forma, quieres bajar la panza, pues haz calistenia. No vayas al gym, no sea que haya una muchachona ahí y tus ojos se desvíen y te pierdas. Y tiene razón, tenemos que estar alertas. Tenemos que conocer cuáles son nuestras debilidades, en qué es en lo que cada uno puede fallar. Porque dice ahí la Biblia, vamos a ser tentados conforme a nuestras propias pasiones, nuestras propias concupiscencias. Y ahora acompáñeme a 1 Corintios 10:13, hablando de la tentación. Desde el 12, mejor, por favor. Y aquí se nos da la advertencia por parte del apóstol Pablo. Por tanto, el que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que se caiga, no sea que resbale. ¿Tú piensas que ya la libraste? ¿Tú piensas que ya estás del otro lado, que eres muy fuerte? Dice, ten cuidado de no caerte. Y el versículo 13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Ojo, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de ¿qué? Que puedan resistirla. Entonces hay algo poderoso en esta escritura, amada iglesia, que para los que somos hijos de Dios, para los que estamos en Cristo, dice, no hay tentación que no puedas resistir. Y yo leyendo este pasaje tuve que examinarme, y la realidad es que muchas veces me di cuenta que caigo en la tentación porque quiero. Esa es la verdad. Muchas veces caemos porque queremos, porque no hacemos ni el mínimo esfuerzo por evitarlo. Déjeme decirle otra cosa. Si usted está luchando con la tentación, si usted está luchando con el pecado, lo felicito, porque estar en tentación, estar luchando, no es estar en pecado, es muy diferente. Caer en la tentación es una historia completamente aparte. Y aquí Jesús nos está llamando a tengan cuidado y sean conscientes de que pueden resistir. Dice, a nadie, ninguna persona se le ha dado más de lo que pueda resistir. No hay tentación más grande que no puedas vencer en Cristo Jesús. El problema es que a veces nosotros mismos nos ponemos en tentación. Dicen por ahí, estás viendo que el perro es bravo y le pateas la puerta. Dice, Pastor Jesse, si ya sabes que padeces de esto, pues no vayas a ese lugar. No pases enfrente de la cantina. No vayas a donde puede haber muchachonas. No visites páginas que te pueden llevar a otro lado. El que piensa que está firme, tenga cuidado de no caerse. Y asegúrese de estar firme en Dios. Y por último, iglesia, ya para terminar, lo más importante de la tentación de Jesús, acompáñenme a Hebreos 4:14 y 16.
Ya estamos ahí, iglesia. Estas son excelentes noticias. Dice Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Me gusta como lo dice la Reina Valera, para el oportuno socorro. Jesús en su bautismo se identifica con los pecadores, y Jesús en su tentación nos dice: sí, se puede, sí hay esperanza, sí puedes vencer la tentación, pero solamente a través de Cristo, solamente conociendo la Escritura, porque nuestras fuerzas, creo que el 100% de los que estamos aquí sabemos que no lo vamos a lograr, porque no lo hemos logrado. Pero aquí nos dice, número uno, que nadie se le da más de lo que puede recibir, sino que cuando viene la tentación, viene la salida. Y dice aquí Hebreos, es precioso, Jesús, que fue tentado en todo como tú y como yo, nos presenta el ejemplo de que no pecó. Y Él, sabiendo lo débiles que somos, se compadece de nosotros. ¿Eres débil en algo, iglesia, esta noche? ¿Estás luchando con alguien? Jesús entiende esa lucha. Jesús sabe lo difícil que es. Porque déjeme decirle, Él fue tentado en condiciones en las que tú y yo no hemos sido tentados. Él estaba en el desierto, Él estaba solo, Él estaba sin agua, sin comida. Creo que ninguno de nosotros ha estado en esa situación como para poder no decir que no a la tentación. Pero dice, Jesús fue tentado hasta lo más extremo, en las situaciones más desfavorables, y Él nos entiende. Jesús conoce el idioma de tus lágrimas. Por ahí leí esa frase, me gustó mucho. Él sabe cuánto has luchado, cuánto te has esforzado, y dice que para los que estamos en Cristo podemos acercarnos al trono de su gracia. Podemos venir delante de Él como somos y decirle: Jesús, he fallado. Jesús, ayúdame en esto. Jesús, no puedo más con lo otro. Jesús, te necesito. Y dice que lo que hay para nosotros es gracia y misericordia, porque Él sabe lo difícil que es. Iglesia, yo te animo en esta noche, sea lo que sea con lo que estás batallando, sea con lo que sea con lo que estás luchando, que no has podido dejar, en Jesús tenemos libertad. Dice que abogado tenemos para con nosotros. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Puedes acercarte, iglesia, con libertad. Puedes acercarte como eres. Lo único que me gustaría decirte es que Jesús te ama tal y como eres, pero Jesús te ama tanto como para dejarte igual. Si tú vienes a Jesús, es porque vas a dejar que Él te cambie, porque Él te quiere cambiar, Él te quiere lavar, Él te quiere transformar, Él te quiere sanar. Pero Jesús es un caballero. Él no nos va a hacer manita de puerco y obligarnos. Él está esperando que tú y yo nos acerquemos al trono de la gracia. Y eso es lo que podemos aprender de estos versículos.